Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy, amigos, tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho, pero mucho de qué hablar. Y es que Hande Erçel, la famosa actriz turca, ha destapado un escándalo que involucra engaños, mentiras y una verdad impactante que salió a la luz en un barco. Sí, lo han oído bien. ¿Un barco? Prepárense para zarpar en este mar de revelaciones porque la historia que les voy a contar es de esas que te dejan con la boca abierta, con el corazón en un puño y la mente a mil. Para los que no la conocen, Hande Erçel es una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Es un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento turco y, por extensión, en los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Su fama no es gratuita. Hande ha conquistado el estrellato gracias a su belleza, su talento actoral, y a una capacidad innata para conectar con el público. La hemos visto brillar en una serie de papeles que han dejado una huella imborrable en la memoria de los espectadores. Sus interpretaciones en exitosas series de televisión, esas producciones que han conquistado a audiencias de todo el mundo, especialmente aquí en España y Latinoamérica, la han catapultado a la fama internacional. Su carisma y profesionalismo la han convertido en un ícono de la moda, una musa para diseñadores y un rostro recurrente en las portadas de revistas de prestigio. Pero esta vez, amigos, Hande no está en las noticias por un nuevo proyecto profesional, por un estreno esperado o por una campaña publicitaria de alto calibre. Esta vez el foco de atención está en su vida personal, en un drama que ha involucrado a un barco, a un romance que parecía sacado de un cuento de hadas, y a una telaraña de engaños que tardó pero finalmente se desenmascaró. Una historia que nos recuerda que a veces la realidad supera la ficción, y que las apariencias pueden ser muy, pero muy engañosas. Así que si son fans de las series turcas, si les gustan los chismes jugosos, si se emocionan con los romances apasionados y si, sobre todo, quieren descubrir la verdad detrás de esta impactante historia, quédense conmigo porque hoy vamos a desentrañar cada detalle, cada rumor, cada evidencia que ha ido saliendo a la luz. Prepárense para escuchar una historia llena de giros inesperados, de corazones rotos, de momentos de incredulidad y de una verdad que, como el mismísimo iceberg, solo mostró la punta de lo que realmente se escondía debajo. Prepárense para un viaje emocional, porque este relato nos tocará el alma. Y antes de que empecemos, ya saben, si son nuevos por aquí, si este es el primer vídeo que ven en mi canal, sean bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo los temas más candentes del mundo del entretenimiento, las noticias más jugosas, los chismes más explosivos y las historias más emocionantes. Suscríbanse y acompáñenme en esta aventura. Es hora de descubrir la verdad. Ahora sí, comencemos. Zarpemos juntos en este mar de revelaciones. Todo comenzó como suelen empezar las grandes historias, con lo que parecía un romance de ensueño. Hande Erçel, después de una ruptura sentimental que había conmocionado a sus seguidores, que había despertado la empatía y el cariño de sus fans, empezó a ser vista en compañía de un hombre misterioso. Las fotografías de la pareja en citas románticas, en viajes exóticos a lugares paradisíacos, en eventos de alto copete y alfombras rojas no tardaron en inundar las redes sociales y los medios de comunicación. Los fans, con el corazón roto por la anterior relación de Hande, que habían seguido su carrera y su vida personal con tanto cariño, celebraron este nuevo romance deseándole toda la felicidad del mundo. Esperaban con ansias verla rehacer su vida y encontrar el amor verdadero. Querían verla sonreír, y este nuevo hombre, al parecer, parecía ser la clave para esa felicidad. Pero, ¿quién era este hombre que había conquistado el corazón de Hande? ¿Quién era el afortunado que había logrado robarle una sonrisa y encender la chispa del amor en su vida? Su nombre, según se supo, era... ¿Están listos? Hakan Sabancı. Hakan es un empresario turco, heredero de una de las familias más ricas e influyentes de Turquía. Un apellido que pesa, un linaje que abre puertas y un estatus que, sin duda, atrae miradas. Guapo, exitoso, con una fortuna envidiable y con un estilo de vida que muchos solo pueden soñar, Hakan parecía ser el hombre perfecto para Hande. Era el príncipe azul que toda princesa sueña encontrar. Ambos compartían una pasión por los viajes, por la moda, por el lujo y por las experiencias exclusivas, por lo que su relación, a simple vista, parecía destinada al éxito.
Las fotos en yates de lujo o en destinos paradisíacos como las Maldivas, la Riviera Francesa o las islas griegas, y en fiestas exclusivas donde el champagne fluía como el agua, no hacían más que confirmar la buena sintonía, la conexión y la felicidad que irradiaban. La imagen que proyectaban era la de una pareja perfecta, un amor de cuento de hadas. La pareja, como era de esperar, no escatimaba en gestos románticos, en detalles que alimentaban la llama del amor y que mantenían viva la pasión. Hakan, al parecer, colmaba de regalos a Hande. Desde costosos objetos de diseño de las marcas más exclusivas, pasando por joyas deslumbrantes que brillaban en su cuello y en sus muñecas, hasta viajes a lugares de ensueño que hacían suspirar a cualquiera. Hande, por su parte, irradiaba felicidad en cada aparición pública, en cada entrevista, en cada fotografía. Confirmaba, con cada palabra y cada gesto, que estaba viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Parecía que Cupido había hecho de las suyas y que Hande, por fin, había encontrado el amor verdadero, el amor que la complementaba, el amor que la hacía sentir completa y feliz. Un amor que, a pesar de la distancia y las obligaciones laborales, parecía inquebrantable. Pero como en toda buena historia de misterio, como en todo relato que se precie de tener un buen desarrollo, la fachada de felicidad y perfección comenzó a resquebrajarse. Los primeros indicios de que algo no andaba bien, de que la realidad podría ser diferente a lo que se mostraba, comenzaron a filtrarse a través de rumores, de susurros y de filtraciones que empezaron a circular en los medios de comunicación y, sobre todo, en las redes sociales. Se decía con insistencia que Hakan no era tan leal como aparentaba. Que a pesar de su compromiso público con Hande mantenía otras relaciones sentimentales en secreto, otras mujeres en su vida que al parecer no eran del conocimiento de la actriz. Se decía también que su compromiso con Hande no era tan profundo como se creía, que la relación se basaba en la superficialidad y que en el fondo Hakan no sentía el mismo amor que ella. Al principio Hande, como suele suceder en estos casos, hizo oídos sordos a estos rumores. Prefería creer en el amor que sentía por Hakan y no dar crédito a las malas lenguas, a la envidia y a los comentarios malintencionados. Confiaba en la persona que tenía a su lado, en el hombre que le había prometido amor eterno. Sin embargo, las pruebas lentamente comenzaron a acumularse. Fotografías, mensajes encriptados, testimonios de terceras personas que habían sido testigos de situaciones comprometedoras, revelaron que Hakan, efectivamente, llevaba una doble vida, una vida paralela llena de engaños y mentiras. Las evidencias eran cada vez más contundentes, cada vez más difíciles de ignorar. La gota que colmó el vaso, el detonante que hizo estallar la bomba, fue un viaje en un barco. Sí, amigos, el barco, el escenario principal de este drama, el lugar donde la verdad, finalmente salió a la luz. En este viaje, que se suponía que sería un momento de intimidad y romance, Hande descubrió la verdad de una manera brutal, de una manera que le destrozó el corazón. Se encontró con situaciones que no pudo ignorar, con evidencias irrefutables que dejaron al descubierto la infidelidad de Hakan. La verdad, como un puñal afilado, se clavó en su corazón. El supuesto amor, la idílica relación, la imagen de pareja perfecta que habían construido, se derrumbó como un castillo de naipes, dejando al descubierto la cruda realidad. La decepción, la tristeza y el dolor, un dolor inmenso, inundaron a Hande. El impacto de la revelación fue devastador. Hande, que había confiado plenamente en Hakan, que había entregado su corazón y su alma, se sintió traicionada, humillada y utilizada. El mundo que hasta hacía poco le sonreía, se oscureció de repente. La situación se hizo insostenible y la actriz, con el corazón roto y la confianza destrozada, tomó la difícil decisión de poner fin a la relación. La noticia de la ruptura, una noticia que sacudió a la farándula turca, se extendió rápidamente por todos los rincones del mundo, sorprendiendo a sus seguidores, a sus fans y generando un gran debate en las redes sociales. La reacción del público, de sus seguidores, fue de apoyo incondicional hacia Hande. Miles de mensajes de cariño, de solidaridad y de ánimo inundaron las redes sociales, expresando su tristeza por la situación, compartiendo su dolor y animándola a seguir adelante, a no rendirse ante la adversidad. Los fans que la admiran y la quieren condenaron, sin miramientos, la actitud de Hakan, la falta de respeto y la traición. Le mostraron a Hande su total respaldo, su apoyo incondicional, y le hicieron saber que no estaba sola, que contaban con ella y que siempre estarían a su lado. Pero la historia, como en todo buen drama, no terminó ahí. Después de la ruptura, después de un tiempo de reflexión y de sanación,
Ande, con la valentía que la caracteriza, decidió romper el silencio y hablar sobre lo sucedido. En una entrevista que concedió a un medio de comunicación de gran prestigio, Ande reveló detalles impactantes sobre el engaño y el dolor que sufrió. Contó con la voz entrecortada y con lágrimas en los ojos, cómo se sintió utilizada, cómo se rompió su confianza, cómo la persona en la que más confiaba la había traicionado, y cómo tuvo que enfrentarse a la dura realidad de una relación construida sobre la mentira y el engaño. Ande no solo habló sobre su dolor, sobre la tristeza que sentía, sino que también envió un mensaje de empoderamiento a sus seguidores, a todas las mujeres que en algún momento de sus vidas han sufrido una decepción amorosa. Les instó a no conformarse con menos de lo que merecen, a no tolerar la infidelidad, a no permitirse ser menospreciadas, y a aprender a valorarse a sí mismas por encima de cualquier cosa. Les recordó que el amor propio es la base de la felicidad, y que nadie merece vivir una relación basada en la mentira y el engaño. Sus palabras, cargadas de emoción y de sabiduría, resonaron en el corazón de muchas personas, convirtiéndose en un ejemplo de fortaleza, de valentía y de resiliencia. La historia de Ande y Akan nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de la honestidad, de la lealtad, del respeto y de la comunicación en las relaciones de pareja. Nos muestra una vez más cómo las apariencias pueden engañar, cómo las fachadas pueden ocultar la cruda realidad y cómo la verdad, por mucho que se intente ocultar, siempre sale a la luz, tarde o temprano. Nos recuerda que el amor verdadero, el amor duradero, se construye sobre la confianza, sobre el compromiso, sobre la sinceridad y sobre la comunicación constante, y que no se puede edificar sobre mentiras, sobre engaños y sobre la traición. Después de la tormenta, después de la decepción, después de la tristeza, llegó la calma. Ande, con el apoyo incondicional de sus amigos, de su familia y de sus leales seguidores, se recuperó de la decepción, de la herida que le había dejado el engaño, y retomó las riendas de su vida. Se enfocó nuevamente en su carrera, en sus proyectos profesionales, en su crecimiento personal y en su bienestar emocional. Demostró una vez más que es una mujer fuerte, resiliente, valiente y capaz de superar cualquier adversidad, por más dolorosa que sea. Se levantó, se sacudió el polvo y siguió adelante con la frente en alto y el corazón fortalecido. En la actualidad, Hande Erçel, como ya dije, sigue siendo una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Ha demostrado su talento en numerosos proyectos, en series y películas que han conquistado a audiencias de todo el mundo, y ha demostrado ser una mujer de talento, de determinación y de un corazón de oro. Su historia, en definitiva, es un ejemplo de superación, de resiliencia y de cómo se puede salir fortalecido de situaciones dolorosas y traumáticas. Es un ejemplo para todos de que después de la tormenta siempre sale el sol. Es un ejemplo de que el amor propio es el arma más poderosa que tenemos. Y bueno, amigos, hasta aquí llega la historia de Hande Erçel y el engaño en el barco. Una historia que nos ha revelado la fragilidad de las relaciones, la importancia de la verdad, la crueldad de la traición, la decepción del engaño y la fuerza que podemos encontrar en nosotros mismos para superar cualquier adversidad. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Se esperaban este giro inesperado en la trama? ¿Qué opinan de Akan? ¿Creen que Hande tomó la decisión correcta al poner fin a la relación? ¿Creen que la verdad, siempre a la larga, termina saliendo a la luz? Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya entretenido y que, por supuesto, les haya hecho reflexionar. Si fue así, ya saben, no olviden dejar un like, de darle al botón de me gusta, de compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que, como ustedes, disfrutan de estas historias y se interesan por el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, para estar al tanto de las últimas noticias, de los chismes más jugosos y de las historias más emocionantes del mundo del espectáculo. Me encantaría leer sus comentarios, saber qué piensan sobre este tema, saber qué les ha parecido la historia de Hande y Akan, y saber qué otros temas del mundo del entretenimiento les gustaría que abordara en futuros vídeos. Déjenmelo saber en los comentarios. Su opinión es muy importante para mí. Muchas gracias por ver este vídeo. Me encanta compartir con ustedes estas historias, debatir sobre ellas y crear una comunidad donde podamos conversar y opinar sobre el mundo del entretenimiento. Recuerden que la verdad siempre sale a la luz por más que se intente ocultarla, y que al final, el amor propio siempre es la mejor opción. Hasta la próxima. Un abrazo enorme, lleno de cariño y de energía, y que tengan un excelente día. Chao, chao. Y no olviden suscribirse, comentar, compartir y darle al like si este vídeo les gustó.
Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.